tardes, mi nombre es Evaristo Ojeda, estudiante de agronomía del CEAR de Pamplona, y estamos acá para responder una serie de preguntas del curso de cultura política, donde el tema que escogí es el movimiento estudiantil, ¿sí? Donde la primera pregunta nos dice que ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Pues porque desde que empezaron los movimientos estudiantiles se empezó a contribuir en la participación social, ¿sí? y aspectos radicales en Colombia, ¿sí? Eso, desde que se empezó con la lucha, empezaron a haber muchas gestas sociales y muchas, digámoslo así, buenas consecuencias para el movimiento estudiantil en Colombia, ¿sí? La segunda pregunta nos dice cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Primero que todo, la universidad es el espacio propicio donde se gestan ideas, iniciativas, una participación en la vida política, y esto influye a la hora de elegir o ejercer un control político y social, ¿sí? La tercera pregunta nos dice por qué el periodo de tiempo que ha delimitado una mayor comprensión de lucha en el sector social. Han habido a lo largo del país importantes hechos y momentos que han contribuido a una construcción, fortalecimiento de movimientos estudiantiles en Colombia, en los periodos de 1970, 1980, 2002 y 2010, en los cuales los estudiantes organizaron y en pro de exigir, ¿sí?, mayor calidad, ampliación de espacios y ampliación del ente docente, también propiciando intentando que la educación superior fuera gratuita, ¿sí? La cuarta, ¿por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Porque soy estudiante universitario, pues como tal me siento identificado con estos movimientos. A nivel personal, también en los principios morales que a mí me acogen, los movimientos nos ayudan a tener como más, digámoslo así, una mayor atención del ente político y público, y donde podemos ejercer nuestros derechos también a nivel universitario y a nivel social, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? La quinta pregunta nos dice cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido, ¿sí? El contexto histórico basado en estos gestos y luchas estudiantiles en pro de ayudar al estudiante que está como tal, ¿sí? Son más o menos considerados en la ampliación de la cobertura y ampliación de la cantidad docente, ¿sí?, en estos hechos como tal, y también en los periodos que hablé anteriormente, ¿sí?, hubo como esa lucha en los que se manifestaron más los estudiantes para ejercer sus derechos como tal, ¿sí? La otra nos dice cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando. Los hechos históricos como las reformas se intentaron, pues, imponer en el campo estudiantil cerca de 1992, en la ley 30, que buscaba privatizar la ciudad,
buscaba privatizar la universidad pública, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí?, los estudiantes entre ellos se conformaron como tal un movimiento estudiantil, y es un hecho histórico en el cual es más relevante, donde los estudiantes pueden ejercer y tienen derecho a ejercer sus ideas y pensamientos también en pro del desarrollo de estudiantil, ¿sí? La otra es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Se diría que pues todavía se busca, porque hay muchos factores que están fallando en la educación pública, diría yo, que es la ampliación de la cobertura a los estudiantes, la ampliación de nuevos modelos de aprendizaje, la ampliación de nuevos centros de estudiantes, ¿sí?, coberturas en un 100% a los estudiantes con más bajos recursos, ¿sí? Entonces todo eso en lucha de manera pacífica, ¿sí? Y se siguen gestando esos movimientos ahora también con más fuerza, con mayor número de estudiantes unidos a esta lucha que es el bienestar estudiantil, ¿sí? ¿Cuál es la temática investigada con el concepto de cultura política? Pues, digamos que los movimientos todo movimiento contribuye a una acción social, ¿sí? Entonces, este movimiento relacionado con la cultura política, pues, contribuyen de manera positiva a la construcción de un pensamiento crítico, transformando las ideas, ¿sí?, equívocas que se tengan acerca de lo que significa la palabra política, entendiendo que todo hace parte de una sociedad y de una forma que ejercemos la política y la forma de sociedad, ¿sí? Entonces ese es el concepto como relacionado, diría yo, entre cultura política y el movimiento estudiantil. La pregunta número 10 nos dice: ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Digamos que los estudiantes, todos somos democracia, pero si nos ponemos a ver desde el punto de vista estudiantil, que es el mío, digamos, esa es la universidad donde surgen ese empoderamiento de querer ayudar a los demás compañeros o a las sociedades más vulnerables, y es ahí donde se gestan pues las grandes ideas y los grandes políticos y las ideas políticas, y de formar nuevas organizaciones en pro de contribuir al desarrollo de la calidad social y estudiantil de nuestro país, ¿sí? A manera de conclusión y a nivel personal, diría que todo movimiento que sea visionado a un buen hecho, diría que siempre es bueno, siempre y cuando se tengan ideas positivas, ideas creativas, y que ayuden y aporten a una sociedad más equitativa, ¿sí? Y que se pueda ayudar al estudiante dándole oportunidades, dándole beneficios y tratándolo como lo que es un habitante más y un partícipe más de la democracia y un factor importante en la política de nuestro país. Y diría yo que si no estoy mal, un 10% de la población es estudiantil, entonces hay un alto nivel de estudiantes que pueden contribuir a la democracia. Muchas gracias.